Estamos con el compañero Guillermo de Montecaseros y vamos a hablar de las elecciones de Corrientes. Lo primero que te quería decir es que Valdés, que es bastante pillo, se dio cuenta de que Milei está en caída y tomó distancia. Nosotros veníamos incentivando la no participación, el voto en blanco, el voto nulo, y hay que decir que si bien esa situación se expresó de una manera mayoritaria, estamos frente al desarrollo electoral más pobre de la historia de Corrientes. Este ha sido uno de los niveles más bajos de participación para elecciones provinciales en la historia de Corrientes, a pesar que pueden alardear un poquito con el 70% de la participación. Pero si nosotros miramos los números, son asombrosos los números. En la última elección, en la elección anterior, donde ganó Gustavo Valdés, ganó con casi el 70% de los votos, lo que significaba 680.000 votos para la fórmula de gobernador. Hoy esos 680.000 votos se repartieron en todos los 7 candidatos. No fueron más de 680.000 votantes los que participaron, siendo que hay 950.000 electores. ¿Qué queremos decir con esto? Hay 300.000 electores que no participaron de la elección. Y la fórmula ganadora sacó 330.000 votos. O sea que disminuyó más de la mitad en 4 años. Claramente, además de esta situación, el otro dato de esta elección es algo que vos anunciabas al principio, Juan, y es la derrota del candidato del gobierno nacional. Una derrota que claramente no solamente se debe expresar por lo del último mes, las coimas, las disparadas en moto y otras menudencias, sino por la grave crisis económica, social y también política que atraviesa el gobierno nacional. Lo que vemos es que sí, para adelante, los gobernadores continuarán siendo el otro factor del ajuste, como ya lo vienen siendo en todas las provincias junto al gobierno nacional, ¿no? Más allá de que, como siempre decimos, el régimen se quiere mostrar por un lado eh, con una cara más asquerosa y por el otro con la cara más lavada. ¿Qué tiene que ver esto con un proceso que vos siempre insistís en desarrollar, que es lo del 99? No solamente que hay una coyuntura provincial y nacional muy parecida, sino que incluso, Juan, hay personajes de las mismas épocas en estos dos momentos históricos de la provincia. Te lo voy a contar. En el 99, Romero Feris no podía ser candidato a gobernador, inventó a un candidato, vos empezás a pensar las similitudes y las sincronías con el momento actual, ¿no? Pero ese candidato infelizmente no pudo ser porque tuvo un accidente, falleció, e inventaron otro candidato, que fue Braillar Pocar. Braillar Pocar era gobernador y Tato Romero Feris tenía una oficina como secretario prácticamente privado de Braillar Pocar en la Casa de Gobierno, siendo que Romero Feris era intendente de la ciudad capital, pero como intendente atendía en la Casa de Gobierno en una oficina al lado de Braillar Pocar. Así que era prácticamente el gobernador. Bueno, estos señores en el 99 dejaron 8 meses sin pagar los sueldos a los empleados públicos. Y ahí se armó un proceso asambleario que después podríamos contar o que lo podríamos desarrollar. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos una persona que medianamente preparada para gobernar, como es Juan Pablo Valdés, hermano de Gustavo Valdés, que seguramente va a seguir siendo
el gobernador y el que va a atender todas las cuestiones más gruesas del gobierno de la provincia. Pero además tenemos una cuestión muy grave. El mes que terminamos de pasar, el gobernador Gustavo Valdés pidió 45.000 millones de pesos de préstamo al Banco Provincia para pagar sueldo de los empleados públicos. Braillard Pocar, aquel gobernador del 99, es el actual vicegobernador de Juan Pablo Valdés. Figuritas repetidas, procesos históricos en cuanto a crisis económicas muy similares y estilos de chirolitas replicados en 25 años en la provincia de Corrientes. Eso es lo que tenemos para adelante. Por suerte, el pueblo correntino ya hizo una tremenda experiencia en el 99 con procesos asamblearios, con resoluciones en las plazas de las localidades, con encuentro de más de 25 asambleas de localidades diferentes, donde se tomaban las decisiones y las resoluciones para avanzar en un proceso que, de alguna manera, avanzó en el derrocamiento de estas fuerzas que gobernaban en aquel momento. Sí, la experiencia del 99 fue muy importante, pero no solo para Corrientes, porque es el acontecimiento previo a algo que terminó desarrollando una dinámica que desembocó en el argentinazo. Pero además Corrientes hizo una experiencia hace muy poquito de movilización, calentando motores, podríamos decir, que es por Loan. Las experiencias quedan grabadas en la memoria colectiva. Un tesoro muy grande que tienen los pueblos y que no se la pueden extraer ni con la censura que quiere poner Milei hoy, ni con las represiones que quiere hacer Bullrich a los jubilados, ni con las coimas que va a seguir agarrando este gobierno hasta tanto el pueblo no se decida a avanzar con las movilizaciones y con las resoluciones directas para transformar estas situaciones que nada tienen de bueno para el pueblo, para los trabajadores y los pobres y los desposeídos. Las elecciones, así como se dan en Corrientes, han demostrado que no son el mecanismo para elegir y para participar. Ya lo hemos explicado en algún momento. 73 boletas para 7 candidatos. Claramente que en lugar de favorecer la participación, eso es ponerle tierra en los ojos a la persona que entra al cuarto oscuro. Y claramente que en ese negociado de partidos, la alianza gobernante es siempre la que suma más partidos a su favor. Bueno, eso se rompe con la movilización y con un movimiento asambleario. Guillermo, coincido totalmente con vos en lo que decís sobre la memoria de los pueblos, porque a veces la izquierda, fundamentalmente la izquierda estudiantilista, esquemática, formal, desprecia la conciencia de los trabajadores eh, porque ve la foto, no ve la película, y no analiza en profundidad la dinámica de los procesos. Y cree que porque algunos cientos de miles o millones, en el caso del país, votan a Milei y a Valdés, su conciencia ha retrocedido. Cuando el avance o el retroceso de las conciencias o de la conciencia obrera y popular es un fenómeno contradictorio, con idas y vueltas, pero lo importante es ver el signo. Si la estación de paso de Milei, y en este caso lo de Valdés en Corrientes, forman parte de un camino hacia arriba o un camino hacia abajo. Muy interesante, porque acá lo que estamos viendo es que las elecciones, además de ser una farsa y una válvula de escape de los gobernantes, se demostró que es un tapón para la movilización social. ¿Y por qué decimos esto?
Las y los revolucionarios, ¿qué tenemos para ofrecer en esta etapa a las grandes masas? Un método objetivo, que son las movilizaciones y el proceso asambleario. Ahora, ese método objetivo se va a completar con un conjunto de subjetividades que estén de acuerdo con esos objetos. Quizás nos encontremos con subjetividades muy diferentes a las ideas nuestras propias y encarnadas en nuestro corazón y en nuestra piel. Pero vamos a ser respetables y responsables de lo que es el método de la asamblea y de la movilización. En ese canal y en ese cauce, Corrientes va a aportar lo suyo en un tiempo muy pronto.